noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta su casa y compartir este programa. Yatensi, ¿cómo está? Contento y feliz como una lombriz. Muy bien. ¿Usted ha observado alguna lombriz realmente? Bueno, yo la veo feliz porque siempre se mueve. El programa de hoy, una pregunta polémica tal vez, Yatensi. Sí. Fíjense ustedes, ¿existe el purgatorio? ¿Existe el purgatorio? Por favor, compartan el enlace de esta transmisión con sus amigos y familiares. También pueden enviar las preguntas que ustedes deseen a la sección de comentarios de esta transmisión. Yatensi, comencemos entonces. ¿Esta pregunta quién la mandó? Esta pregunta la envía Daniel Pérez desde Uruguay. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, Yadesi, ¿existe el purgatorio? Bueno, aquí veamos cómo... Como dirían los venezolanos, esto sí es que es un chichón. Es un chichón, sí señor, sí señor. Naguará. Muy bien, Yatensi. ¿Qué se entiende por purgatorio? Vamos a la definición. Es un término latino que significa purgar, purificar, quemar. No es un término que nace en el griego, sino más en el latín. Ahora, sobre el origen del purgatorio es bastante complejo. El purgatorio se forjó más por una influencia griega, y yo ya lo he hablado en otros programas, pero hoy lo vamos a tocar directamente, contundentemente, solo sobre el purgatorio. Nace en la filosofía griega clásica con Platón, siglo IV, III a.C., cuando él concibió la realidad en dos partes, ya decir lo que se llama el dualismo platónico, y él decía que había dos mundos, un mundo perfecto, hermoso, absoluto, el mundo de las ideas, eidos en griego, pero había un mundo imperfecto, feíto, el mundo material. Para la filosofía griega, no toda, sino la corriente platónica, la materia era fea, era corruptible, era pecaminosa, en cambio el espíritu, la idea era perfecta. ¿Ya? ¿Y qué era el hombre? Aquí viene, en esta definición antropológica sobre el hombre, se va gestando la idea del purgatorio. Para Platón el hombre ya el hombre preexistía en el mundo de las ideas, no como cuerpo, sino como idea, como espíritu, en un mundo de las ideas. Pero un demonio llamado el demiurgo o artífice, tomó una idea, supongamos la idea de Andrés. Ay, Andrés, en el mundo de las ideas era bonito, perfecto, era gigante, grande. Muy bien. Pero este demiurgo sinvergüenza tomó la idea de Andrés y lo encarnó en un cuerpecito. Feo. Bueno, yo no dije eso. Pequeño. Corrupto, pecaminoso. Pero aquí viene una concepción antropológica muy importante. Esa idea va a regresar al mundo de las ideas. Con la muerte. Ya. Es por eso que Platón concebía la muerte como una liberación de la materia, porque el espíritu regresa al mundo de las ideas. Ya. Y así lo había concebido Sócrates. Por eso es que Sócrates, su maestro, murió con alegría cuando lo ejecutaron y le dieron la cicuta, envenenado, porque él sabía que regresaba al mundo de las ideas. Ahora, desde esa línea filosófica fina, está dando un mensaje muy sutil diciendo que cuando el alma o la idea regresa al mundo de las ideas, estaba manchada. ¿Ya? Escuche esta expresión, Yadetsi. Estaba manchada, sucia, porque cuando estaba en el cuerpo se ensució. Entonces ya viene el pensamiento cristiano. Y antes del pensamiento cristiano, los judíos de habla griega, hay que purificar el alma antes de que regrese al mundo de las ideas. Ahí viene esa idea del purgatorio. Del purgatorio. Es decir, entonces, Yatensi, que esto del purgatorio no es una doctrina exclusivamente católica. No, Yatensi, no. Porque eso es lo que hemos creído. No. Esta doctrina se encuentra en un libro deuterocanónico para la Iglesia Católica. Deuterocanónico significa deutero, segundo canon, que fue el canon alejandrino en el siglo III a.C., año 250. Para los protestantes lo llaman libro apócrifo, correcto, que nunca perteneció en un canon. Y me refiero a Segunda de Macabeos. Vamos a diferenciar el pensamiento judío. El pensamiento judío se fue formando
con su teología, con su experiencia salvífica, cuando ellos fueron liberados de la invasión o del cautiverio egipcio, también del cautiverio asirio para el norte de Israel, el cautiverio babilónico. Entonces ellos fueron forjando su pensamiento, ya sea por su propia reflexión teológica, en base a su experiencia de fe, de salvación, saliendo de Egipto, y iluminados, inspirados por Dios. Y también por la influencia de otras culturas. ¿Ya? Pero antes de la influencia griega, que fue en el siglo III antes de Cristo, cuando Alejandro Magno conquista Israel, estamos hablando más del siglo IV, pero cuando muere Alejandro Magno hay una influencia fuerte de los griegos bárbaros, de los griegos seleucidas, por Seleuco, que fue un general, y sus descendientes se llaman los seleucidas, y uno de los seleucidas fue el famoso Antíoco IV Epífanes, el que profanó el templo. Y esa influencia negativa griega por los seleucidas con Antíoco IV fue en el siglo II antes de Cristo. Ahí en el siglo II antes de Cristo hay una influencia griega bárbara, ya ese, y trataron de que los judíos concibieran el paganismo griego y el dualismo platónico, que el ser humano era compuesto por dos partes. Pero antes de la influencia griega, el judío concebía al ser humano en una forma monista, una unidad sustancial. Para ellos había una tendencia, mire, es difícil de tratar de dibujar el pensamiento judío sobre la vida después de la muerte, dónde van las almas cuando mueren, era muy difícil. Había una tendencia judía de que los muertos, las almas de los muertos quedaban ahí, en la tumba, pero no se disparaban para ningún lado. Ahora, los fariseos trabajaron la idea de la resurrección en el día final, o sea, dando a entender que va a haber una resurrección. Bueno, esa fue una idea que lo heredaron de los famosos esenios y que lo hereda el cristianismo. Ahora, cuando viene la influencia griega, Yadetsi, ya los griegos en el siglo II antes de Cristo influenciaron el pensamiento judío, no en todos, en una línea de que el alma tenía que purificarse y que también las almas tenían que purificarse y tenían que redimirse y tenían que los familiares hacer sufragios, e inclusive dieron la idea de la indulgencia. Tenían que pagar dinero para tratar de purificar y que el alma fuera perdonada. Ejemplo, eso lo encontramos en Segunda de Macabeos. En Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 38 hasta el 46, vemos que los macabeos, ¿quiénes fueron? Yadesi, fueron unos hermanos que lucharon contra la invasión griega de los seleucidas, de la línea de Antíoco IV Epífanes. Entonces formaron una lucha, una guerrilla contra el poder griego seleucida. Habían varios hermanos como Jonathan, como Simón Macabeo, como Judas Macabeo. Y en una de esas guerras murieron muchos soldados judíos. Y Judas Macabeo descubrió que varios muertos judíos cargaban ídolos. Cargaban ídolos de otros dioses. Entonces Judas Macabeo reúne a todo el pueblo y dice: tenemos que expiar las culpas de estos soldados, que están muertos. Y pagaron 2,000 dracmas para hacer como especie de un culto de expiación de sus pecados, ya estando muertos, para que sus almas fueran redimidas. Entonces, ya comienza la idea del purgatorio a trabajarse por una línea judía, no por todos, diciendo que las almas deben ser expiadas. Y ahí el catolicismo lo va a fundamentar más. Ahora, cuando el catolicismo lo fundamenta, ¿cuáles son esas bases bíblicas en las que se refiere para, digamos, seguir ampliando esta doctrina? Muy interesante pregunta, Yadetsi. Usted nos mencionó Segunda de Macabeos, ¿verdad? Que es un deuterocanónico, pero además de esos deuterocanónicos, ¿qué otros textos hay? Sí, bueno, ya sabemos que el purgatorio, bueno, no tanto con el nombre purgatorio, pero la idea de que las almas se van purificando fue una influencia griega para cierto grupo de judíos, no para todos. Los fariseos no aceptaron esa postura, no. Es por eso, y aquí vale la aclaración, cuando hicieron el canon, los judíos alejandrinos de habla griega incluyeron macabeos en el canon.
en lo que se llamó la Septuaginta griega. Ya. Estaba libros como Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Primero y Segundo de Macabeo. ¿Qué fecha tiene esta Septuaginta? Hacia el año 250 a.C. Ya. Pero hay algo curioso. En los tiempos de Jesucristo, hacia el año 90 después de Cristo, los judíos fariseos conservadores no aceptaron la doctrina de la purificación de las almas. Ya. Y también otras doctrinas de influencia griega. Por eso que hicieron su propio canon. Es lo que se llama el famoso Concilio de Yania, que ha sido muy discutido. El Concilio de Yania posiblemente se celebró hacia el año 95 después de Cristo como una reacción al canon alejandrino, no aceptando la literatura de influencia griega, Ya. como Tobías y Macabeo. Entonces sacaron el libro de los Macabeos y no lo incluyeron en el canon porque era una teología como de purificación del alma que no concordaba con el pensamiento judío propiamente en hebreo. Entonces, aceptaron la literatura que fue escrita en arameo y en hebreo, no la literatura griega. Ya. Esa fue una razón Ya. por la cual hubieron dos concilios, los de judíos de habla griega, que aceptaban la purificación de las almas, y los judíos de habla hebrea, conservadores de Jerusalén, ortodoxos como los fariseos, que no aceptaban esa influencia griega y excluyeron esos libros. Ya. Ahora, la Iglesia Católica sí estuvo dividida. Varios santos padres, como Tertuliano e inclusive Ireneo, empezaron a hablar de una purificación del alma. También San Jerónimo del siglo IV y también San Agustín de Hipona. Entonces dijeron, no, las almas se ensuciaron, están sucias en la tierra cuando estuvieron en el cuerpo. No pueden irse directo al cielo porque nada entra sucio, manchado al cielo. Textos bíblicos. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Ya. ¿Qué dice? Usaron. ¿Qué dice este texto? En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, que el contexto es Yadesis sobre la Nueva Jerusalén. Ya. Eso está al final, en las bodas del Cordero. Cuando habla de la Nueva Jerusalén, dice el versículo 27, nadie puede entrar, ¿a dónde? A la Nueva Jerusalén, que es la ciudad santa, manchado. Debe entrar limpio y sin tacha. Entonces la Iglesia Católica fue interpretando, haciendo una hermenéutica, que se refería que un alma no puede entrar directamente al cielo después que muere, sino debe quemarse por un tiempo, tomando Apocalipsis 21 y 27. Yeah. Ahora, otro texto que tomaron, Primera de Corinto, Yadetsi, Ya. en el capítulo 3 se habla sobre la división que había en la iglesia de Corinto. Unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, etcétera, etcétera. En ese contexto, Pablo, en los versículos 3 al 15, Primera de Corinto, capítulo 3, versículos 3 al 15, habla Pablo de que el cuerpo de Cristo es todo una simiente. Hay una simiente, hay todo un trabajo de equipo. Y el que siembra también debe recibir pruebas para purificar su trabajo. Y usa el fuego, debe ser transformado por el fuego. Pero cuidado, depende cómo se interprete, porque la Iglesia Católica entendió el fuego en forma literal. Ya. Pero para mí, para la exégesis se refiere más a pruebas, más al dolor, a la vida misma que causa incomodidad, y usan como metáfora el fuego. Entonces, también el texto lo usa para decir que el purgatorio es necesario para purificar las almas. Ahora ya tienen sí. ¿En qué fecha y en qué concilio exactamente se le da este nombre de purgatorio? Son varios concilios. Fue un proceso, ya decir. Empezó, en la historia le adjudica la doctrina del purgatorio al primer papa, ¿Ya? que se autollamó papa. Ya. Porque antes de él, los obispos los papas no eran papas, eran obispos de Roma. Y me refiero a Gregorio Magnum, en latín Magnum significa el grande. Gregorio el Grande, que nació en el año 540, pero fue obispo romano en el año 590-604, finales del siglo VI, comienzo del siglo VII, fue Gregorio el primer obispo romano que se autonombró papa universal, más en Occidente, y él fue el que fundó el catolicismo romano. Él fue el que fundamentó el derecho canónico, la misa en latín, las misiones, las imágenes y también el purgatorio. Ya.
Gregorio habló del purgatorio ya como un dogma, diciendo que nadie se va al cielo sin ser purificado por fuego, y el purgatorio era un estado intermedio entre la tierra y el cielo, pero diferente al infierno. ¿Ya? Y para Gregorio el purgatorio había una esperanza de que algún día iría al cielo, ¿Ya? o sea que no estaba condenado el purgatorio para siempre. Y Gregorio toma mucho de San Agustín, y Agustín de la influencia platónica que ya hemos hablado, junto con la influencia de los macabeos. Ahora, Yatensi, ¿los reformadores dijeron algo sobre el purgatorio? Sí, sí. Una de las propuestas más hermosas de la Reforma Protestante fue eliminar teológicamente el tema del purgatorio. ¿Por qué, Yadesi? Hablemos en el pensamiento de Juan Calvino, Ya. de Guillermo Farel, que habló directamente del purgatorio, inclusive Zwinglio, y no se diga Martín Lutero. Primero partamos del fundamento teológico católico romano para entender cómo Martín Lutero discrepó con el tema del purgatorio católico. Para la Iglesia Católica el purgatorio, aquí viene algo muy fino, era una forma de pagar una deuda. Y aquí interviene el tema de las indulgencias. Ya. No podemos concebir el purgatorio sin concebir las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran un mecanismo salvífico que ayudaba al alma a salir del purgatorio. Era expiarlo de la culpa, pero no de la sentencia. Interesante. Ahora, también se une el sacramento de la confesión, que ya se había trabajado en esos siglos. La confesión era el perdón de pecados, donde el sacerdote perdonaba en nombre de Dios. Correcto. El pecado. Pero si una persona había pecado, recibía el perdón, la absolución. Ya. Pero la sentencia no se libraba. Interesante. Tenía la liberación de la culpa. Ajá. Ya no se sentía culpable, pero tenía que recibir sentencia. Ahora, las indulgencias, junto con las misas, las plegarias de los santos, de los fieles, ayudaba para que la pena fuera menos. ¿Dónde se basa esto? En la influencia griega de los macabeos, porque en los macabeos sí habla de eso, porque Judas Macabeo recogió dinero y hizo todo un culto a los muertos para expiar sus pecados. Ya. Entonces, el tema de las indulgencias viene de esa influencia griega de la corriente seleucida. Y ahí ellos fundamentaron que era importante las indulgencias como una forma de interceder ante Dios por las almas del purgatorio para que fueran liberadas rápido, que los familiares ayudaran a pagar algo, y las indulgencias ayudaban en la liberación de la culpa, pero no en la sentencia. Entonces los reformadores dijeron no. No, Ok. porque ellos ya plantearon la doctrina que nosotros hemos heredado, que la salvación no es por obras, la salvación es un regalo inmerecido que Dios nos da a nosotros hoy. Muy bien, muy bien. Yatensi, ¿cuál es la diferencia entre limbo y purgatorio? Porque sí hemos escuchado esta palabrita de limbo. Sí, ya es una muy buena pregunta. El limbo ya se eliminó con ¿Ya? los últimos papas, sí, pero existió por varios siglos. El purgatorio se aplicaba solamente a las personas bautizadas que pecaron con plena conciencia. Ok. El limbo se aplicó a niños que murieron antes del bautismo. Ya. Pero esos niños eran inocentes, no pecaron, pero tenían el pecado original. El pecado original, otro tema teológico trabajado Correcto. por la Iglesia Católica. Pero murieron sin el bautismo. Al morirse sin el bautismo, porque el bautismo era perdón de pecados, entonces el niño no se puede ir al cielo directamente. Ya. Pero tampoco merece el infierno, porque no pecó. Pero tampoco merece el purgatorio, porque ¿qué va a purgar? Entonces lo mandan a un estado de paz, de tranquilidad, lejos del infierno, Ya. lejos del purgatorio, porque no hay sufrimiento, pero tampoco no es el cielo. Es un estado intermedio, Ya. que no hay ni dolor, pero tampoco hay una alegría perfecta del cielo, porque no va a estar con Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué piensa Yatensi Bonilla sobre el purgatorio? Esto es, yo me uno a la herencia protestante. Muy bien. Me gusta la Biblia. Para mí, el purgatorio tiene todo un... Bueno, yo respeto mucho el catolicismo, yo respeto las creencias de otras personas, yo respeto y digo con Estamos de mucho acuerdo. respeto, ¿sí? Yo no acepto el purgatorio porque la Biblia, más en el Nuevo Testamento, nos presenta una teología de la salvación por amor de Dios a nosotros, donde Dios nos perdona todos los pecados a cambio de nada.
Y Romanos es una catedral de una salvación por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Y cómo Pablo soluciona esto? Para mí, el mejor libro donde se presenta una teología de la salvación clara, directa y en proceso es Romanos. Pablo hace un diagnóstico de que toda la naturaleza humana es pecaminosa. Correcto. Todos. Que es del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Los 3 primeros capítulos, Pablo hace un diagnóstico del pecado de los judíos, que tampoco son justificados, el pecado de los gentiles y el pecado del mundo. Ahora ya está el diagnóstico del pecado. Manda el remedio, la justificación por fe, que es del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. En el tema de la justificación dice que tenemos que tener fe. La fe en el sacrificio de Cristo nos justifica. Pero no es cualquier fe, hay 3 tipos de fe. No es una fe por oír ni por sentimiento, es una fe donde yo me identifico con Dios en Cristo y donde yo voy adquiriendo en un proceso el carácter de Cristo. ¿Ya? Entonces, la fe opera para que yo abrace la justicia de Dios en mi vida y quede salvo. Pero cuidado, Pablo es inteligente. Muchos pensarán, basta que yo tenga fe y aunque peque, Soy salvo. estoy salvo. No, Pablo manda una tercera etapa de la salvación. ¿Ya? Primero es el pecado, el diagnóstico. Segundo, la justificación. Tercero, el proceso de santificación, Ok. que va de los capítulos 6, 7, 8, donde Pablo dice que la persona que fue justificada empieza un proceso que se toma toda la vida, poco a poco, de regeneramiento, que se llama la santificación, que es mediante la unión con Cristo, mediante la muerte al yo. Pero Pablo no lo ve de un día para otro, es un proceso. Ya. O sea que un cristiano aún va a seguir de pronto pecando, pero va pecando menos en el momento de que la justicia de Dios se va haciendo cargo de él. Ya. Y eso nos manda al cielo. Esa es la teología más hermosa, porque Dios no nos pone condiciones. Si Dios nos perdonó, nos perdonó. Y me gusta ese episodio de Jesucristo con la prostituta, donde la querían apedrear, pero Cristo dice, nadie te acusa, mujer. Vete, está perdonada, pero con una condición: no peque más. Entonces yo voy por esa línea esperanzadora. O sea que el perdón de Dios es a cambio de nada, es por amor de Dios. Esa es la teología que yo abrazo, creo y defiendo, porque está en la Biblia. Yo le creo a la Biblia. Y es donde me da esperanza que yo vaya cambiando sin miedo al castigo o a la penitencia, sino que yo voy cambiando por amor a Dios, y cómo la gracia de Dios va cambiando mi vida por medio del Espíritu Santo. Muy bien, Yatensi. Muchísimas gracias entonces por todo este discernimiento e iluminación en este tema tan interesante como lo es el purgatorio. Amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, no sin antes recordarles que el Semisud, en convenio con la Universidad Lee, ofrece maestrías: la maestría en Biblia y la maestría en el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, y a un costo moderado. Les invito a unirse a estos procesos de estudio. Si ustedes están realmente interesados, pueden escribir a los números que aparecen en pantalla. Yatensi, algo sobre estas maestrías. Los invito. Es una maestría con una universidad espectacular, una gran universidad privada de los Estados Unidos. Muy bien. Y cristiana. Muy bien. Con esto entonces nos despedimos y les esperamos el siguiente martes. Bendiciones. Bendiciones.